No digas nada, mamá. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado fue lo primero que oí. Un grito agudo que rasgó la calma de la noche. Le siguió un golpe seco, sordo, un sonido que se te clava en los huesos, y se queda ahí, helándote la sangre. Un instante después, la puerta principal se abrió de golpe, y mi hijo, Diego, entró en casa como una exhalación. Estaba pálido, con la respiración entrecortada y barro en los zapatos, dejando un rastro oscuro sobre la madera que yo misma había encerado esa mañana. Antes de que pudiera articular una sola pregunta, me agarró por los brazos. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban. Me miró con unos ojos que no reconocí, suplicantes, aterrorizados, y susurró unas palabras que se convirtieron en el cerrojo de mi nueva prisión. No digas nada, mamá. Por favor, no digas nada. Afuera, la lluvia fina y persistente de Asturias golpeaba los cristales, difuminando las pocas luces del pueblo que se colaban por las ventanas. Dentro, el silencio solo era roto por el tic-tac de un viejo reloj de pared, un sonido que hasta ese momento me había parecido un latido familiar y tranquilizador, pero que de pronto se convirtió en la cuenta atrás hacia algo terrible. El aire de la casa, que siempre olía a leña quemada y a la sopa de verduras que se enfriaba en la cocina, se cargó de repente con el olor metálico del miedo. Era una calma tensa, una quietud antinatural que precede a las peores tormentas, y yo sentía cómo se me instalaba en el pecho, pesada como una de las piedras con las que están construidas estas casas antiguas. Me llamo Graciela Montoya, tengo 68 años y soy viuda desde hace más de una década. Vivo en este pequeño pueblo costero donde las casas se apiñan contra el viento del Cantábrico, y los secretos se aferran a las paredes como la humedad. Mi rutina es un ritual sencillo para mantener a raya la soledad: cuidar de mi pequeño jardín trasero, donde las hortensias nunca terminan de florecer por la falta de sol, hablar con mi vecina Elena mientras tendemos la ropa, y esperar a que Diego regrese del trabajo. Él es mi único hijo, y su presencia silenciosa en casa, desde que su matrimonio se rompió, es tanto un consuelo como un recordatorio constante de todo lo que ambos hemos perdido a lo largo de los años. La vida me enseñó a desconfiar de las verdades a medias de la forma más cruel. Mi marido Javier murió atropellado por un coche que se dio a la fuga una noche como esta, lluviosa y oscura. El culpable nunca fue encontrado. Ese dolor sordo, esa injusticia que nunca encontró respuesta, ha moldeado mi visión del mundo. Me ha dejado con una aversión profunda por el silencio cómplice y la cobardía. Cada vez que escucho un frenazo brusco en la calle, el corazón se me encoge de la misma manera, como si el tiempo no hubiera pasado. La falta de justicia me dejó la sensación de que el mundo está moralmente desequilibrado, y yo he pasado los últimos años intentando mantener mi pequeño universo en orden, aferrada a la idea de que toda acción tiene una consecuencia. Diego, con sus 40 años, es un hombre bueno pero frágil, marcado por sus propios fracasos. Volvió a casa buscando refugio, y yo se lo di sin hacer preguntas, como hacen las madres. Nuestro día a día transcurre entre silencios cómodos y pequeñas rutinas que nos anclan a la normalidad. Le veo luchar con sus propios fantasmas, y mi amor por él es protector, casi temeroso. Le veo como a ese niño que se caía en el patio del colegio y corría a mis brazos buscando consuelo, sin importar que ahora sea un hombre que me saca una cabeza. Pero esta noche en sus ojos no vi al hombre ni al niño. Vi el pánico puro de alguien que ha cruzado una línea de la que no hay retorno. El sonido de esta noche, ese golpe seco después del chirrido, no fue un sonido cualquiera, fue un eco, una réplica exacta del que me arrebató a Javier. Al ver a Diego temblar frente a mí, con el barro manchando mis suelos limpios y la súplica desesperada en sus labios, sentí como dos mundos chocaban dentro de mí. El instinto primario de proteger a mi hijo, a mi única familia, luchaba ferozmente contra la mujer en la que me había convertido la tragedia. Una mujer que cree por encima de todo que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la paz. Su silencio era un grito que solo yo, con mi herida antigua, podía oír. Entonces, en medio de ese torbellino de emociones, sonaron los golpes en la puerta. No fue un llamado amistoso, sino dos golpes secos, autoritarios, que parecieron hacer vibrar los cimientos de la casa. Rompieron el murmullo de la lluvia y el tic-tac del reloj, y el tiempo se detuvo por completo. Vi cómo el último rastro de color abandonaba el rostro de Diego, que se quedó rígido como una estatua. Mi propio corazón se convirtió en un pájaro asustado, golpeando con violencia contra mis costillas. Eran ellos, lo sabía sin necesidad de mirar por la mirilla.
La justicia, esa que yo tanto había reclamado para mi marido, estaba ahora en mi puerta, preguntando por mi hijo. Mi mano temblaba a medio camino del picaporte, suspendida en el aire denso de la casa, preguntándome qué mentira estaba a punto de nacer de mis labios. Todo mi ser, cada fibra de mi cuerpo, se debatía entre el amor y la conciencia, entre protegerle y traicionar todo aquello en lo que creía. Cada segundo de silencio era una elección, y yo sentía el peso de una vida entera en esa decisión. Antes de que te cuente lo que escuché esa noche al otro lado de la madera, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad, la más difícil que he tenido que contar. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado fue lo primero que oí, un grito agudo que rasgó la calma de la noche. Le siguió un golpe seco, sordo, un sonido que se te clava en los huesos, y se queda ahí, helándote la sangre. Un instante después, la puerta principal se abrió de golpe y mi hijo, Diego, entró en casa como una exhalación. Estaba pálido, con la respiración entrecortada y barro en los zapatos, dejando un rastro oscuro sobre la madera que yo misma había encerado esa mañana. Antes de que pudiera articular una sola pregunta me agarró por los brazos. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban. Me miró con unos ojos que no reconocí, suplicantes, aterrorizados, y susurró unas palabras que se convirtieron en el cerrojo de mi nueva prisión. No digas nada, mamá. Por favor, no digas nada. Afuera, la lluvia fina y persistente de Asturias golpeaba los cristales, difuminando las pocas luces del pueblo que se colaban por las ventanas. Dentro, el silencio solo era roto por el tic-tac de un viejo reloj de pared, un sonido que hasta ese momento me había parecido un latido familiar y tranquilizador, pero que de pronto se convirtió en la cuenta atrás hacia algo terrible. El aire de la casa, que siempre olía a leña quemada y a la sopa de verduras que se enfriaba en la cocina, se cargó de repente con el olor metálico del miedo. Era una calma tensa, una quietud antinatural que precede a las peores tormentas, y yo sentía cómo se me instalaba en el pecho, pesada como una de las piedras con las que están construidas estas casas antiguas. Me llamo Graciela Montoya, tengo 68 años y soy viuda desde hace más de una década. Vivo en este pequeño pueblo costero donde las casas se apiñan contra el viento del Cantábrico, y los secretos se aferran a las paredes como la humedad. Mi rutina es un ritual sencillo para mantener a raya la soledad, cuidar de mi pequeño jardín trasero, donde las hortensias nunca terminan de florecer por la falta de sol, hablar con mi vecina Elena mientras tendemos la ropa, y esperar a que Diego regrese del trabajo. Él es mi único hijo, y su presencia silenciosa en casa, desde que su matrimonio se rompió, es tanto un consuelo como un recordatorio constante de todo lo que ambos hemos perdido a lo largo de los años. La vida me enseñó a desconfiar de las verdades a medias de la forma más cruel. Mi marido Javier murió atropellado por un coche que se dio a la fuga una noche como esta, lluviosa y oscura. El culpable nunca fue encontrado. Ese dolor sordo, esa injusticia que nunca encontró respuesta, ha moldeado mi visión del mundo. Me ha dejado con una aversión profunda por el silencio cómplice y la cobardía. Cada vez que escucho un frenazo brusco en la calle, el corazón se me encoge de la misma manera, como si el tiempo no hubiera pasado. La falta de justicia me dejó la sensación de que el mundo está moralmente desequilibrado, y yo he pasado los últimos años intentando mantener mi pequeño universo en orden, aferrada a la idea de que toda acción tiene una consecuencia. Diego, con sus 40 años, es un hombre bueno pero frágil, marcado por sus propios fracasos. Volvió a casa buscando refugio, y yo se lo di sin hacer preguntas, como hacen las madres. Nuestro día a día transcurre entre silencios cómodos, y pequeñas rutinas, que nos anclan a la normalidad. Le veo luchar con sus propios fantasmas, y mi amor por él es protector, casi temeroso. Le veo como a ese niño que se caía en el patio del colegio, y corría a mis brazos buscando consuelo, sin importar que ahora sea un hombre que me saca una cabeza. Pero esta noche, en sus ojos no vi al hombre ni al niño. Vi el pánico puro de alguien que ha cruzado una línea de la que no hay retorno. El sonido de esta noche, ese golpe seco después del chirrido, no fue un sonido cualquiera, fue un eco, una réplica exacta del que me arrebató a Javier. Al ver a Diego temblar frente a mí, con el barro manchando mis suelos limpios y la súplica desesperada en sus labios, sentí como dos mundos chocaban dentro de mí. El instinto primario de proteger a mi hijo, a mi única familia, luchaba ferozmente contra la mujer, en la que me había convertido la tragedia.
Una mujer que cree por encima de todo que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la paz. Su silencio era un grito que solo yo, con mi herida antigua, podía oír. Entonces, en medio de ese torbellino de emociones, sonaron los golpes en la puerta. No fue un llamado amistoso, sino 2 golpes secos, autoritarios, que parecieron hacer vibrar los cimientos de la casa. Rompieron el murmullo de la lluvia y el tic-tac del reloj, y el tiempo se detuvo por completo. Vi cómo el último rastro de color abandonaba el rostro de Diego, que se quedó rígido como una estatua. Mi propio corazón se convirtió en un pájaro asustado, golpeando con violencia contra mis costillas. Eran ellos. Lo sabía sin necesidad de mirar por la mirilla. La justicia, esa que yo tanto había reclamado para mi marido, estaba ahora en mi puerta, preguntando por mi hijo. Mi mano temblaba a medio camino del picaporte, suspendida en el aire denso de la casa, preguntándome qué mentira estaba a punto de nacer de mis labios. Todo mi ser, cada fibra de mi cuerpo, se debatía entre el amor y la conciencia, entre protegerle y traicionar todo aquello en lo que creía. Cada segundo de silencio era una elección, y yo sentía el peso de una vida entera en esa decisión. Antes de que te cuente lo que escuché esa noche al otro lado de la madera, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad, la más difícil que he tenido que contar. Abrí la puerta con la lentitud de quien no quiere ver lo que hay al otro lado. 2 guardias civiles, jóvenes, con el uniforme oscuro empapado por la lluvia, y una expresión de formalidad incómoda en sus rostros. El vaho de su aliento se mezclaba con el aire frío de la noche. Me miraron con una mezcla de respeto y lástima, la misma mirada que vi tantas veces después de la muerte de Javier. Detrás de mí, sentía la presencia de Diego, inmóvil, como si se hubiera convertido en parte del mobiliario. «Buenas noches, señora Montoya», dijo el más alto. Su voz era grave, contenida. «Disculpe la hora. ¿Está su hijo, Diego, en casa?» El corazón me dio un vuelco tan violento que temí que lo hubieran oído. Tragué saliva, sintiendo la boca seca como el polvo. «Sí, agente. Está aquí», respondí, y mi voz sonó extrañamente firme, como si perteneciera a otra mujer. «Llegó hace un buen rato. No se encontraba bien y se ha metido en la cama». La mentira salió de mis labios antes de que pudiera pensarla. Un mecanismo de defensa tan antiguo como el amor de una madre. Vi cómo los ojos del guardia se desviaban por encima de mi hombro, buscando algo en la penumbra del pasillo. «Ha habido un accidente en la carretera del acantilado», continuó el otro agente, más bajo, con el rostro salpicado de pecas. «Un atropello con fuga. Buscamos un coche oscuro, un modelo antiguo, con un golpe en el faro derecho». Cada palabra era un martillazo sobre el clavo de mi certeza. El coche de Diego. El golpe. La fuga. El agente hizo una pausa, y en ese silencio eterno añadió la frase que lo cambió todo. La víctima es un niño. Mateo, el nieto de Elena. Elena. Mi vecina, mi amiga. La mujer con la que compartí el café de las mañanas y las penas de la viudez. Mateo. El niño de la risa fácil que perseguía a las palomas en la plaza del pueblo. El que siempre me regalaba piedras que encontraba en la playa. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. El mundo se contrajo hasta convertirse en el rostro de Elena, devastado por el dolor, y en la imagen de un cuerpo pequeño tendido en el asfalto mojado. Cerré la puerta tras un torpe, «Gracias por avisar», y me apoyé en la madera, fría y sólida, mientras mi mundo interior se hacía pedazos. Los días que siguieron no fueron días, fueron una misma y larga noche teñida de un gris perpetuo. La casa, mi refugio, se convirtió en una celda de silencio. Un silencio denso, pegajoso, que lo llenaba todo. Diego no hablaba. Se movía por las habitaciones como una sombra, con los hombros hundidos y la mirada perdida en un punto que solo él podía ver. Dejó de comer. Yo le preparaba sus platos favoritos, el olor del guiso de patatas llenando la cocina, pero él apenas probaba bocado. Por las noches, le oía dar vueltas en la cama, sus suspiros ahogados atravesando la pared que nos separaba. El hombre que había vuelto a casa buscando consuelo se estaba consumiendo, devorado desde dentro por el secreto que compartíamos. Mi propia rutina se convirtió en una tortura. Cada mañana, al abrir las cortinas, veía la casa de Elena. Veía las luces encendidas a todas horas, los coches de familiares aparcados en la puerta. La evitaba. Cruzaba la calle si la veía venir, fingía buscar algo en mi bolso, me escondía tras las paredes de mi propio jardín. Pero un día, al salir a tender la ropa, me la encontré junto a la valla que separaba nuestros patios. Estaba más delgada,
con unas ojeras moradas que le partían el rostro. Me miró, y en sus ojos no había reproche, solo un dolor tan inmenso que me sentía ahogar. «Está grave, Graciela», me dijo con la voz rota. «Los médicos dicen que hay que esperar». Yo solo pude asentir, incapaz de pronunciar las palabras de consuelo que se me agolpaban en la garganta como espinas. Le ofrecí una mentira con mi silencio, y esa mentira me quemaba por dentro. Sabía que no podía seguir así. La mujer que había exigido justicia para Javier, no podía vivir siendo cómplice de una injusticia tan atroz. Mi dignidad, lo único que me quedaba intacto, se estaba agrietando. Empecé a observar. A escuchar. A buscar las piezas que mi mente se negaba a unir esa primera noche. El rastro de barro en el suelo de madera, que limpié con furia la mañana siguiente. Los zapatos de Diego, escondidos en el fondo de un armario, todavía con restos de tierra húmeda. Pequeños detalles que eran como susurros de la verdad. Una tarde, mientras él dormía una de sus siestas febriles, bajé al garaje. El aire allí abajo era frío, y olía a humedad y a aceite de motor. El coche estaba aparcado en la esquina más oscura, cubierto con una vieja lona de lona verde. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Tiré de la tela. El sonido del roce de la lona contra la chapa fue el único ruido en aquel silencio de tumba. Y allí estaba. El faro derecho, hecho añicos, una larga rozadura en el capó, como la herida de una garra. La prueba física, innegable, de la pesadilla que estaba viviendo. Intenté hablar con él esa misma noche. Durante la cena, le serví la sopa en silencio, el vapor empañando el aire entre nosotros. «Diego», empecé, con la voz temblorosa, «tenemos que hablar de lo que pasó». No levantó la vista del plato. Solo vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar la cuchara. «No hay nada de qué hablar, mamá», respondió, con una frialdad que me heló la sangre. «Tú misma lo dijiste. Yo estaba en casa». Se levantó y dejó el plato lleno sobre la mesa. Su negación era un muro, y yo no tenía fuerzas para derribarlo. Me quedé sola en la cocina, con el eco de sus palabras y el olor de la comida que nadie iba a comer. Fue entonces cuando volví al garaje, como si una fuerza invisible me arrastrara de nuevo hacia la escena del crimen. Necesitaba algo más, aunque no sabía el qué. Con la luz temblorosa de una linterna, abrí la puerta del conductor. El interior olía a cerrado, a miedo estancado. Revisé la guantera, debajo de los asientos, sin saber qué buscaba. Y entonces, encajada entre el asiento del copiloto y la consola central, la vi, una pequeña esfera de cristal, con remolinos azules y blancos en su interior. Una canica, una idéntica a las que el pequeño Mateo llevaba siempre en los bolsillos, su pequeño tesoro. La cogí con la punta de los dedos. Estaba fría, y su peso en mi palma se sentía como el de una sentencia. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. La canica pesaba en mi mano, fría y perfecta. Era un mundo diminuto, un universo de cristal azul y blanco, que cabía en la palma de mi mano y contenía, sin embargo, el peso de toda la tragedia. La guardé en el bolsillo de mi delantal, donde el frío del objeto se sentía como un recordatorio constante contra mi piel. Cada vez que mis dedos la rozaban al buscar un pañuelo, el corazón me daba un vuelco. Era la prueba silenciosa. La voz del niño que no podía hablar, y su presencia en mi casa era una profanación. El silencio se había vuelto sólido, una pared invisible que nos separaba a Diego y a mí. Él pasaba las horas en el sofá, con la mirada fija en la televisión apagada, como si en el reflejo oscuro de la pantalla pudiera encontrar una salida. Yo me movía por la casa con un sigilo que no era natural en mí, limpiando superficies que ya estaban limpias, ordenando cajones que no necesitaban orden. El ruido de una cuchara al caer al suelo nos hacía sobresaltar a los dos. Vivíamos en la antesala de una catástrofe, esperando el golpe final. Una mañana, incapaz de soportar más la quietud, decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo: ordenar las cajas que Diego había traído de su antigua casa tras el divorcio. Estaban apiladas en el pequeño cuarto que usábamos de trastero, acumulando polvo y recuerdos. Necesitaba moverme, hacer algo útil, algo que me distrajera del tic-tac del reloj de pared, que ahora sonaba como un martillo de juez. Abrí la primera caja. El olor a papel viejo y a promesas rotas llenó el aire. Fotos de su boda, libros con dedicatorias de su exmujer, Laura. Un nudo se me formó en la garganta. Estaba profanando un pasado que no me pertenecía, pero la verdad se había convertido en una sed insaciable. Fue en el fondo de una caja de cartón, bajo un montón de facturas y documentos sin importancia,
donde lo encontré. Un fajo de cartas, atadas con una simple goma elástica. La caligrafía era la de Laura, elegante e inclinada. Sentí la punzada de la vergüenza al tocarlas. Era una invasión terrible, un último límite que estaba a punto de cruzar, pero la imagen de Elena, con el rostro consumido por el dolor junto a la valla del jardín, borró cualquier escrúpulo. Deslicé la goma y saqué la primera carta. No hablaba de amor, hablaba de deudas. De llamadas de teléfono que Diego no contestaba. De una oportunidad de trabajo en otra ciudad, que él había rechazado sin dar explicaciones. Leí con el corazón encogido, cada palabra de Laura pintando el retrato de un hombre que yo no quería reconocer. Un hombre que se escondía, que dejaba los problemas para que otros los solucionaran, que prefería el silencio a la confrontación. Entonces llegué a la última carta. La fecha era de hacía poco más de un año, justo antes de que él volviera a casa. La letra de Laura era temblorosa, furiosa. No fue el dinero, Diego, escribía. Nunca fue solo el dinero. Fue tu cobardía, fue verte desaparecer cuando más te necesitaba. Dejarme sola para afrontarlo todo, para dar la cara, para recoger los pedazos mientras tú simplemente te esfumabas. Hizo una pausa, y luego vino la frase que me atravesó como un cuchillo helado. Tú no afrontas las cosas, Diego, tú huyes, siempre huyes. Cerré los ojos. La canica en mi bolsillo pareció pesar el doble. El chirrido de los neumáticos, el golpe seco, la huida en la noche, ya no era un acto aislado de pánico, era un patrón. Era la esencia del hombre en que se había convertido mi hijo. La debilidad que yo había confundido con sensibilidad, la fragilidad que había intentado proteger con mi amor, era en realidad una profunda e insondable cobardía. El dolor que sentí, no fue de rabia, sino de una pena inmensa y desoladora. Había fracasado. Mi amor no lo había hecho más fuerte, lo había convertido en un niño perpetuo e incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Doblé la carta con cuidado, como si fuera la prueba de un crimen, y la volví a meter en el sobre. Ahora lo entendía todo de una forma distinta. La justicia para Mateo ya no era solo una cuestión de conciencia moral. Era también la única y terrible oportunidad de salvar a mi hijo de sí mismo. Protegerlo ahora no sería un acto de amor, sino el golpe de gracia que lo destruiría para siempre. Tenía que obligarle a mirar de frente el desastre que había causado, aunque la visión nos destrozara a ambos. Me quedé sentada en el suelo frío del trastero, con las cartas sobre mi regazo, el polvo flotando en el haz de luz que entraba por la pequeña ventana. Escuché sus pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. La puerta se abrió, y Diego apareció en el umbral. Se quedó quieto, mirándome. Su vista bajó de mi cara a las cartas que sostenía en la mano. No hizo falta decir nada. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de una ola de pánico puro, el mismo que vi la noche del accidente. El color desapareció de su rostro. Sabía que yo sabía. No lo del atropello, no aún, pero sí el secreto de su carácter, la verdad fundamental de su ser. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que había tirado del primer hilo de una madeja podrida. Lo que encontré en esa caja era solo el principio. Diego no dijo nada. Se quedó en el umbral, una silueta recortada contra la luz débil del pasillo, y su rostro era una máscara de yeso. Vi cómo su mirada saltaba de las cartas en mi mano a mis ojos. Y en ese instante se rompió algo entre nosotros. Algo que el tiempo nunca podría reparar. No fue un estallido sino un crujido sordo y profundo, como el de una viga vieja que finalmente cede a un peso insoportable. Se dio la vuelta sin una palabra y se encerró en su cuarto. El sonido del cerrojo al girar fue más elocuente que cualquier grito. Me quedé allí, en el suelo frío del trastero, rodeada de los fantasmas de su vida fracasada. El olor a polvo y a papel viejo se me metió en los pulmones, un aroma a tiempo estancado. Guardé las cartas de Laura en su sitio, no por proteger su secreto, sino porque sentía que eran la prueba de mi propia ceguera. El amor me había convertido en una tonta. Había visto a un hombre frágil donde solo había un hombre débil, y había confundido su necesidad de refugio con un deseo de enmienda. El dolor que sentía era agudo pero lúcido. Era el dolor de despertar. Mi instinto, ahora afilado por la traición, me dijo que las cartas eran solo la superficie. Volví a la caja, esta vez no como una madre curiosa, sino como una investigadora. Mis manos, que tantas veces habían temblado de pena, ahora se movían con una precisión fría. Aparté las fotos y los libros, y me centré en la carpeta de documentos. Entre viejas facturas de teléfono y garantías de electrodomésticos, encontré un sobre abultado de una entidad de crédito rápido. Lo abrí.
Dentro, una serie de avisos de impago, cada uno más urgente que el anterior. Las cifras me hicieron contener la respiración. La deuda era asfixiante. De repente, la noche del accidente adquirió una nueva y terrible dimensión. La huida de Diego ya no era solo un acto de pánico animal. Era la decisión calculada de un hombre acorralado. Un accidente, la policía, los seguros, todo eso habría sacado a la luz el castillo de naipes de sus finanzas. Habría expuesto su fracaso no solo ante el mundo sino ante mí. Huyó para salvar su secreto, no solo su libertad. Estaba protegiendo su vergüenza, y en el proceso, había destrozado la vida de un niño y la de su propia madre. Los días siguientes, un nuevo ritual se instaló en la casa. Yo fingía normalidad, él fingía arrepentimiento. Pero ambos sabíamos que estábamos actuando en un escenario vacío. Una tarde, mientras revisaba mis propias cuentas para pagar la factura de la luz, noté algo extraño. Una retirada de efectivo de un cajero en la ciudad vecina, en una fecha en la que yo no me había movido del pueblo. Mi corazón empezó a latir con un ritmo sordo y pesado. Con el extracto bancario en la mano temblando, revisé los meses anteriores. Eran pequeñas cantidades al principio, casi imperceptibles. 50 euros por aquí, 100 por allá. Desaparecían de mi cuenta de ahorros, la que guardaba para emergencias, la que apenas miraba. Pero en los últimos meses, las cifras habían aumentado. Eran mordiscos cada vez más grandes a los ahorros de toda mi vida, el dinero que Javier y yo habíamos juntado con tanto esfuerzo. Me había estado robando. Mi propio hijo. El hombre al que le daba un techo y un plato de comida caliente, el que dormía al otro lado del pasillo me había estado despojando en silencio. Esa fue la última grieta. El amor, la compasión, la duda, todo se desmoronó. Ya no sentía pena por el niño asustado que se escondía en el cuerpo de un hombre de 40 años. Sentía una rabia fría y serena. La rabia de la superviviente. La verdad ya no era una opción, era una necesidad. Una cuestión de supervivencia moral. Si no la sacaba a la luz, su podredumbre terminaría por consumirme a mí también. Dejé de ser una víctima de las circunstancias, y me convertí en la arquitecta de mi siguiente movimiento. Esa misma noche, esperé a que se durmiera profundamente, vencido por el cansancio o por la culpa. Bajé de nuevo al garaje, pero esta vez no iba a ciegas. Llevaba la misma linterna, pero mi propósito era distinto. Abrí la puerta de su coche, ese ataúd de metal que guardaba el eco del golpe. El olor a cerrado y a miedo seguía allí, pero ahora busqué con una determinación metódica. Debajo de la alfombrilla del conductor, mis dedos encontraron algo duro. Lo saqué a la luz. Era una petaca de metal plateado, abollada en una esquina. La abrí. El olor a whisky barato, agrio y penetrante, me golpeó la cara. Estaba casi vacía. Al día siguiente, mientras regaba las hortensias mustias, vi a Elena en su jardín. Colgaba ropa blanca en el tendedero con una lentitud infinita. Me acerqué a la valla, el corazón en un puño. No me miró directamente, sus ojos estaban fijos en una sábana que se mecía con la brisa marina. ¿Le han quitado la sedación?, dijo, su voz un susurro que el viento casi se lleva. Ha movido un poco la mano. Un hilo de esperanza, tan frágil que daba miedo tocarlo. Asentí, incapaz de hablar. Antes de que volviera a entrar en casa se giró y me miró por primera vez. Sus ojos, hundidos y sin brillo, me suplicaron. Solo quiero saber por qué, Graciela. ¿Quién pudo hacer algo así y seguir durmiendo por la noche? Volví a entrar en casa y cerré la puerta. El tic-tac del reloj de pared parecía contar los segundos que me quedaban de paz. Me apoyé en la madera, sintiendo su solidez contra mi espalda. En mi mente las piezas encajaron con un chasquido brutal. La cobardía, la deuda, el robo, el alcohol. Ya no era una tragedia, era una secuencia de decisiones miserables. La pregunta de Elena resonaba en mis oídos. Ya no podía protegerlo a él. Tenía que proteger la verdad, por Mateo, por Elena, por Javier. Y, finalmente, por mí. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. La pregunta de Elena se quedó flotando en el aire de mi cocina, más pesada que la humedad que se filtraba por las viejas ventanas de madera. ¿Quién pudo hacer algo así y seguir durmiendo por la noche? La respuesta estaba al otro lado del pasillo, respirando hondo en un sueño que no le traía descanso. Esa noche, mientras la casa crujía bajo el peso de la lluvia y los secretos, entendí que el amor que sentía por mi hijo se había transformado en algo distinto, una mezcla de pena, rabia y una terrible responsabilidad. Ya no se trataba de protegerlo del mundo sino de proteger al mundo de él, y de salvar lo que quedaba de mi propia alma.
Dejé de moverme por la casa como una víctima. Mis pasos, antes silenciosos para no molestarle, se volvieron deliberados. Mis gestos, antes automáticos y cansados, adquirieron un propósito. Me convertí en una observadora dentro de mi propio hogar, una espía en el territorio del enemigo. Lo vigilaba mientras comía, notando cómo sus manos temblaban al llevarse la cuchara a la boca. Escuchaba sus llamadas telefónicas, susurros tensos y evasivos sobre dinero que no tenía. Cada detalle era una pieza más en el rompecabezas de su cobardía, y yo las iba guardando todas, ordenándolas en mi mente con una frialdad que me asustaba. Sabía que mi palabra contra la suya no sería suficiente. Necesitaba algo más, algo que él no pudiera negar. La idea me vino una tarde, mientras veía una de esas viejas películas de cine negro en la televisión. La heroína traicionada escondía un pequeño magnetófono para grabar la confesión del villano. Mi magnetófono era un teléfono móvil viejo que guardaba en un cajón. Uno de esos que ya nadie usa. Pasé una hora entera aprendiendo a usar la grabadora de voz. Mis dedos torpes pulsando la pequeña pantalla hasta que el punto rojo que indicaba la grabación parpadeó con una luz casi acusadora. Mi corazón latía con la fuerza de un traidor. El momento perfecto llegó 2 noches después, durante la cena. La tensión entre nosotros era tan densa que se podía cortar con el cuchillo con el que partía el pan. Dejé el teléfono en el frutero, escondido entre un par de manzanas y una naranja, con el micrófono apuntando hacia él. Me senté y le serví la sopa en silencio, como cada noche. Esperé a que diera el primer sorbo y entonces, con una calma que no sentía, H-A-B-L-E, con acento agudo. He estado pensando mucho en tu padre estos días, dije, mi voz sonando extrañamente lejana. Él nunca le tuvo miedo a nada, ¿sabes? Afrontaba los problemas de cara, aunque le costara la vida. Era un hombre valiente. Fue como echar una cerilla a un reguero de pólvora. Diego dejó caer la cuchara, que golpeó el plato con un estruendo metálico que nos hizo sobresaltar a los dos. Levantó la vista, y sus ojos, inyectados en sangre, me lanzaron una mirada de puro odio. «¡Ya basta!», gritó, su voz rota por la rabia contenida. «Estoy harto de que me compares con él. Harto de vivir a la sombra del hombre perfecto. Tú no sabes nada, mamá. No tienes ni idea de lo que es sentir que nunca vas a estar a la altura, de cometer un error, uno solo, y saber que todo tu mundo se va a derrumbar». Se puso en pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo de madera. «No sabes lo que es el pánico de verdad». Salió de la cocina dando un portazo que hizo temblar la vajilla en la alacena. Me quedé inmóvil, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Un error, el pánico de verdad. No era una confesión completa, pero era una grieta en el muro de su negación. Con la mano temblorosa, me acerqué al frutero y apagué la grabación. Sostuve el teléfono en mi mano. Pesaba como una piedra. Dentro de ese pequeño objeto de plástico y cristal, estaba la prueba de su debilidad, la semilla de la verdad. Pero antes de escucharla, antes de enfrentarme al sonido de su voz admitiendo su miseria, supe que tenía que dar un paso más. Las cartas de Laura. Sus palabras sobre la huida de Diego, sobre su incapacidad para afrontar las consecuencias. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba que otra persona, alguien que lo hubiera conocido sin el velo del amor maternal, me confirmara que no me estaba volviendo loca, que el hombre que yo veía no era un monstruo creado por mi dolor. Busqué en mi vieja agenda de teléfonos, esa que olía a papel y a tiempo, y encontré su número. Marqué con los dedos helados, escuchando el tono de llamada como si fuera la cuenta atrás para una explosión. ¿Diga? La voz de Laura sonó cautelosa al otro lado de la línea. Tragué saliva. «Laura, soy Graciela», dije, y mi propia voz me sonó a súplica. Hubo un silencio largo, pesado. Pude imaginar su sorpresa, su confusión. «Necesito hablar contigo», continué, antes de que pudiera colgar. «Es sobre Diego. Ha pasado algo muy grave». Le conté lo que podía contarle, sin dar detalles del accidente, pero sí del estado en que se encontraba, del muro de silencio que había levantado. Escuché cómo soltaba un suspiro al otro lado, un sonido de cansancio infinito, de una tristeza que venía de muy lejos. «Lo siento mucho, Graciela», dijo al fin, y en su voz no había sorpresa, solo una resignación amarga. Siempre supe que algún día su forma de huir de todo le traería un problema del que no podría escapar. «¿Qué ha hecho esta vez?». Su pregunta no era una acusación, sino una constatación. En ese momento, Laura dejó de ser la mujer que se había llevado un trozo de mi hijo y se convirtió en mi única aliada. La única persona en el mundo que conocía la misma verdad que yo,
Estaba empezando a descubrir. Colgué el teléfono y me senté a la mesa de la cocina, en la silla que Diego había abandonado con tanta furia. El plato de sopa seguía allí, frío, intacto. La casa estaba en un silencio absoluto. Afuera, la lluvia había cesado. Sostuve el teléfono en mis manos, el dispositivo que contenía la voz de mi hijo y el principio del fin. Con el corazón en un puño y la confirmación de Laura resonando en mi cabeza, acerqué el pulgar al botón de reproducir. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que estoy a punto de descubrir no tiene marcha atrás. Pulsé el botón de reproducir con el pulgar helado. El silencio de la cocina se rompió por el sonido metálico y diminuto de la voz de mi hijo saliendo del altavoz del teléfono. Ya basta, se escuchó, su grito distorsionado, lleno de una rabia que sonaba a miedo. Y luego, las palabras que lo condenaban, dichas con un hilo de voz que se quebraba. No tienes ni idea de lo que es sentir que nunca vas a estar a la altura, de cometer un error, uno solo, y saber que todo tu mundo se va a derrumbar. No sabes lo que es el pánico de verdad. Escuché la grabación una vez, y luego otra, y una tercera. Cada vez, las palabras perdían su carga de rabia, y solo quedaba el eco de una confesión patética, la admisión de una debilidad tan profunda que había terminado por devorarlo todo. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa de formica, junto al plato de sopa fría. El zumbido del viejo frigorífico era el único sonido en la casa. Aquella grabación era la primera piedra, la prueba de que mi instinto no me había traicionado. Pero no era suficiente. Las palabras de Laura, su exmujer, resonaban ahora con una claridad brutal en mi mente. Tú no afrontas las cosas, Diego. Tú huyes. Siempre huyes. La voz grabada y la carta escrita por dos personas distintas, en momentos distintos, pintaban el mismo retrato desolador. El de un hombre atrapado en un ciclo eterno de errores y fugas. Con una determinación que no sabía que poseía, me levanté de la silla. Mi cuerpo ya no se sentía pesado por la pena, sino impulsado por una energía fría y urgente. Subí las escaleras, cada peldaño de madera crujiendo bajo mis pies como una advertencia. Me detuve frente a la puerta de su dormitorio. Entrar allí sin su permiso era cruzar la última frontera, violar el último vestigio de intimidad que nos quedaba. Pero la verdad exigía sacrificios, y yo ya había sacrificado mi paz. Giré el picaporte con cuidado. La habitación olía a aire viciado y a ropa sin lavar. La cama estaba deshecha, las persianas a medio bajar, sumiendo el cuarto en una penumbra de derrota. No busqué a ciegas, fui directamente a la mesilla de noche. En el cajón, junto a un libro que nunca había empezado a leer, encontré un pequeño frasco de plástico blanco. La etiqueta estaba medio arrancada, pero aún se podía leer el nombre del medicamento. Un ansiolítico potente. Debajo, una receta con el nombre de un médico de la ciudad vecina. Así que su tormento no era solo silencio, también estaba medicado, intentando acallar con pastillas los gritos de su conciencia. Aquello me dolió, pero no me detuvo. Sobre el desordenado escritorio, entre facturas sin abrir y publicidad, había un sobre con el logotipo de la compañía de seguros del coche. El papel era de mala calidad, la ventana de plástico revelaba mi nombre y dirección. Lo abrí sin dudar. Era un segundo aviso, una notificación formal y burocrática que me golpeó con la fuerza de una revelación final. Le comunicamos que su póliza ha sido cancelada por impago de la prima correspondiente. La fecha de la cancelación era de 3 semanas antes del atropello. De repente todo encajó con un chasquido seco y brutal. La huida no fue solo pánico, fue cálculo. Un accidente sin seguro significaba la ruina absoluta, la exposición pública de su fracaso financiero, la confirmación de todas las deudas que me había ocultado. Huyó no solo para evitar la cárcel, sino para evitar la vergüenza. El pequeño Mateo no fue la víctima de un susto, sino el obstáculo en la huida de un hombre que ya estaba corriendo de sí mismo mucho antes de subirse a ese coche. Sostuve la carta en mi mano, el papel temblando ligeramente. La pena que había sentido por él, esa compasión maternal que se había resistido a morir, se evaporó por completo, reemplazada por una claridad helada. Ya no veía a mi hijo, sino a un extraño que había vivido bajo mi techo, comido en mi mesa y robado mi dinero y mi paz. Un hombre capaz de sacrificar la vida de un niño para proteger el castillo de naipes de sus propias mentiras. Al día siguiente, mientras el sol pálido de la mañana intentaba abrirse paso entre las nubes, vi a Elena salir al portal. Llevaba una pequeña bolsa de viaje. Me acerqué, mi corazón un nudo apretado en el pecho. Voy al hospital, dijo, antes de que yo pudiera preguntar.
Una pequeña sonrisa, frágil como el cristal, se dibujó en sus labios cansados. Ha despertado Graciela. Mateo ha despertado. La noticia debería haberme llenado de alegría, pero solo sirvió para afilar el filo de mi deber. El niño estaba vivo. Podría contar lo que vio. El tiempo se estaba acabando. Elena me agarró la mano por un instante, su piel fría y seca. Gracias por tus rezos, susurró. Y en sus ojos, por primera vez en semanas, vi una chispa de esperanza. Esa esperanza fue mi sentencia. No podía permitir que esa luz se apagara por culpa de un secreto podrido. Volví a casa y cerré la puerta. Miré el pasillo que llevaba al cuarto de Diego. Sobre la mesa de mi cocina estaban todas las pruebas. La grabación de una confesión a medias, la carta de una esposa decepcionada, los extractos bancarios de un robo silencioso, la receta de unas pastillas para acallar la culpa y la notificación de un seguro cancelado que explicaba la cobardía final. Ya no había dudas. Ya no había amor que pudiera cegarme. Solo quedaba un camino. Tenía que enfrentarlo, no con súplicas ni con lágrimas, sino con la verdad desnuda y cortante. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener destruiría lo poco que quedaba de nuestra familia, pero el silencio ya nos había destruido el alma. La verdad al menos ofrecía la posibilidad de la justicia. Y para el alma de Elena, y para la memoria de Javier, y para la poca dignidad que a mí me quedaba, la justicia era lo único que importaba. La casa ahora está en silencio, pero es un silencio distinto al de antes. Ya no es la quietud tensa de un secreto guardado, sino la calma vacía de la ausencia. El tic-tac del viejo reloj de pared ya no suena como una cuenta atrás, sino como el pulso sereno de un tiempo que por fin me pertenece. A veces, por la mañana, cuando la luz gris de Asturias se filtra por la ventana de la cocina, todavía espero oír los pasos de Diego en el pasillo. Un eco fantasma de una vida que se ha ido para siempre. Pero el eco se desvanece y solo queda el murmullo del mar a lo lejos, una compañía constante y solitaria. He vuelto a cuidar de mi jardín con una devoción renovada. Las hortensias, esas flores testarudas que se negaban a florecer, han empezado a brotar con un azul pálido y tímido, como si la verdad hubiera limpiado el aire, y por fin les permitiera respirar. Arranco las malas hierbas con mis propias manos, sintiendo la tierra húmeda y fría entre los dedos. Cada raíz que quito es como un pequeño rencor que libero. Este pequeño trozo de tierra se ha convertido en mi santuario, el lugar donde reconstruyo mi paz, centímetro a centímetro, día tras día. Hace unas semanas, me crucé con Elena en el mercado del pueblo. No nos habíamos hablado desde aquel día en que le conté toda la verdad, una conversación que se llevó las últimas fuerzas que me quedaban. Nos miramos a través de los puestos de fruta, y por un instante el mundo se detuvo. En sus ojos ya no vi la súplica desesperada, sino una tristeza profunda, casi serena. No nos dijimos nada, ella solo inclinó la cabeza, un gesto mínimo, casi imperceptible, que no era de perdón ni de gratitud, sino de un entendimiento mutuo y doloroso. En ese silencio supe que su herida, como la mía, había empezado a cicatrizar. La historia corrió por el pueblo como la pólvora, claro está. Algunas miradas que me cruzo en la calle están cargadas de reproche. Ven a la madre que entregó a su propio hijo. Otras, las menos, me observan con una especie de respeto temeroso. No busco su aprobación. He aprendido que la dignidad es un asunto privado, una conversación silenciosa con una misma en la oscuridad de la noche. Mi decisión no fue para ellos, ni siquiera fue para Elena o para Mateo. Fue para la mujer que se miraba al espejo cada mañana y que ya no podía soportar el peso de una mentira. Recibo una carta de Diego cada mes. El papel es fino, la letra apretada, como si quisiera encerrar todo su arrepentimiento en el menor espacio posible. No me pide perdón, no todavía. Habla del silencio de su celda, de las horas interminables para pensar, del rostro del pequeño Mateo que lo persigue en sueños. Me cuenta que ha empezado a trabajar en la biblioteca de la prisión. Por primera vez en su vida, no está huyendo. Está quieto, enfrentándose al hombre que es. Quizás esa sea la única redención posible para él, y mi único consuelo. He pensado mucho en la verdad desde aquella noche. Creemos que los secretos nos protegen, que el silencio es un refugio seguro. Pero no lo es. Un secreto es un veneno que se toma en pequeñas dosis, una grieta que empieza en los cimientos, y que con el tiempo, acaba por derrumbar la casa entera. Mi casa ahora está medio vacía, es cierto, pero sus muros son firmes. Ya no hay nada que ocultar, nada que pueda hacerla caer. Y en esa honestidad brutal, he encontrado una extraña forma de libertad. También he redefinido lo que significa el amor de una madre. Durante años creí que mi deber era ser un escudo, proteger a mi hijo de los golpes de la vida, tapar sus errores. Estaba equivocada.
El verdadero amor no es un escudo, es una brújula. No consiste en evitar que tu hijo caiga, sino en enseñarle a levantarse, en mostrarle el camino de vuelta a su propia conciencia, aunque ese camino atraviese el infierno. Yo no salvé a Diego de la cárcel, pero quizás, solo quizás, le ayudé a salvar lo poco que quedaba de su alma. Y en todo este proceso, he hecho las paces con Javier. Durante años, la injusticia de su muerte fue una sombra que oscurecía todos mis días. Pero al exigir la verdad para Mateo, sentí que, de alguna manera, también la estaba reclamando para él. La balanza del mundo, que se había desequilibrado aquella noche lluviosa de hacía una década, por fin volvía a su sitio. El dolor por su ausencia no ha desaparecido, nunca lo hará, pero ya no está teñido de rabia. Ahora es solo memoria, una memoria limpia. El otro día, ordenando un viejo baúl de madera que pertenecía a mi marido, encontré algo que no recordaba. En el fondo, bajo un jersey de lana que todavía olía a él, había un pequeño diario de tapas de cuero. No era un diario de eventos, sino de pensamientos. Mis manos temblaron al abrirlo. La tinta de su pluma se había desvanecido un poco con los años, pero su letra seguía siendo clara y firme, como él. No había muchas entradas, solo reflexiones sueltas sobre la vida, el mar y la familia. Pero en la última página, escrita poco antes de morir, leí unas palabras que sentí como si me las estuviera susurrando al oído en ese mismo instante. Hablaba de Diego, que entonces era solo un adolescente problemático. Solo espero, escribió Javier, que la vida le enseñe que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de hacer lo correcto a pesar de él. Que aprenda que un hombre se mide por la verdad que es capaz de soportar. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. Las lágrimas que cayeron sobre el cuero viejo, no eran de tristeza, sino de una profunda y abrumadora paz. Era su bendición, su aprobación desde el otro lado del tiempo. Era la confirmación de que había honrado su memoria de la única manera que importaba. Me asomé a la ventana y miré el horizonte, donde el cielo se fundía con el Cantábrico. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia. Si crees que toda historia merece ser contada, comparte este video, y suscríbete para seguir reviviendo memorias que el tiempo no pudo borrar.